Bueno, como ustedes saben, desde la semana pasada empezamos un tema que es un tema polémico, que es un tema que mueve fibra, que mueve sentimientos, que es un tema del que muchos discutimos, que es un tema del que siempre a nivel nacional, a nivel internacional, en estados, en organismos internacionales, en ONGs, nosotros acá en las universidades estamos hablando y es el tema de los derechos humanos, de la importancia que tienen los derechos humanos, de la importancia que implica el respeto y la protección a los derechos humanos, pero sobre todo de cuán vigentes están hoy en día y siguen estando y seguirán estando los derechos humanos en el marco del derecho internacional público, o cómo los derechos humanos terminan siendo normas ius cogens, normas aplicables a toda la comunidad y siendo normas o principios básicos de derecho internacional público. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a darle espacio a nuestro compañero Jorge para que haga la relatoría de lo que se conversó la clase anterior, que es como un pequeño recorderis para aquellos que de pronto no alcanzaron a estar en la sesión anterior o no alcanzaron a ver la grabación de la clase, y que nos va a servir también para refrescar conocimientos de cara a nuestro primer parcial que va a ser dentro de 8 días. Entonces, Jorge, tienes 10 minutos a partir de este momento, te escuchamos. Listo, doctora, muchas gracias. Mm, Bueno, inicialmente se realizó una actividad por plataforma de Kahoot, si no me falla que se llama, la cual para cada quien. De ahí dimos paso a entrar a este tema y entonces, pues en resumen, decimos que los derechos humanos son actividades y facultades que incluyen a toda persona por el simple hecho de ser persona por su condición humana y se dan garantías como el derecho a la vida. Se habló de dos doctrinas, una que es la naturalista y la otra que es la del positivismo, la naturalista, que nos manifiesta que no depende del ordenamiento jurídico la protección a estos derechos humanos, sino que adicional a esto se consideran como fuentes del derecho, y el positivismo, pues dice que solamente los países que suscriben tratados o convenios son los que están obligados jurídicamente al cumplimiento de protección de los derechos humanos. Algunas cositas que se habló ahí y que pues que me resalté aquí en la escritura que me pareció pues bueno, es que legalmente se reconocen en el derecho interno esos derechos humanos, o sea, interno del Estado, pero que también se contemplan en los tratados internacionales. Entonces los manifestamos tanto en un derecho interno como un derecho externo. Y la Declaración Universal de los se convirtió en una referencia de acuerdo al debate, a unos debates éticos políticos, los cuales se crean unas conciencias colectivas en sea a nivel mundial y no en algunas partes únicamente. En cuanto a la evolución se habló de la evolución de los derechos concretas, como es la declaración del rey de Persia, Ciro, que eso se dio en el año 539. Tenemos la Carta Magna inglesa, que fue en 1215, la Carta de Mandinga, que fue en el 1222. Obviamente no podemos dejar muy importante fue la Revolución Estadounidense y la Revolución Francesa. Y tenemos también que en el siglo XX se dio la incorporación de los derechos humanos en el ámbito internacional, ¿no? En el derecho internacional. Los derechos humanos hasta ahora se lleva una clasificación de primera, segunda generación respectivamente, donde los de primera generación son derechos civiles y políticos y que fueron los primeros que se empezaron a exigir, ¿no? Y la Revolución Francesa. Algunos derechos de primera generación podemos tener, y el que todo el mundo conoce, el derecho a la vida, derecho a la dignidad humana, que nadie será sometido a torturas, que toda persona tiene derecho a su nacionalidad, que los hombres y mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que deseen. Pues esos son algunos de los derechos que están contemplados dentro de estos de primera generación, pues como ejemplo para no nombrarlos a todos. Aparte de eso, en los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, en los cuales ya empieza en un Estado social de derecho como lo es Colombia. Dentro de esos, como ejemplo de esos derechos de segunda generación, tenemos derecho al trabajo, derecho a la salud física y mental, a formar sindicatos, tenemos derecho a la educación, derecho a la seguridad social. Son ejemplos de esos derechos de segunda generación.
En cuanto a los derechos de tercera generación, tenemos que se dieron para incentivar un progreso social en un marco de respeto y colaboración mutua entre todas las naciones y comunidades internacionales. Esa es la finalidad de los derechos de tercera generación. Y como ejemplo de esos de tercera generación tenemos el uso de los avances de la ciencia y tecnologías, el medio ambiente y el patrimonio común de la humanidad, que como siempre lo hablo porque me parece un tema muy importante. Volvemos a retomar el tema de la Agenda 2030, pues porque eso es lo que estamos buscando, la protección del medio ambiente, esos beneficios a la misma comunidad. Están aliando los países para, entre una u otra forma, se están protegiendo esos derechos humanos para que haya por lo menos una vivencia digna y pues algo grato de vivir en este planeta. Eso es en resumidas cuentas lo que se habló, algo muy concreto, pero que creo que encierra todo lo que hablamos hace 8 días, doctora. Muchísimas gracias, Jorge, por ese resumen. Sí, realmente la clase del viernes anterior fue una clase eh, muy corta en cuanto a los temas que se trataron, pero que también nos llevó a ahondar en debates de producto de la participación de cada uno de ustedes, de qué pensamos o no pensamos sobre esta definición y sobre estos orígenes de los derechos humanos. Así que muchas gracias, Jorge, y vamos a darle la palabra a Kevin, que creo que tiene una pregunta. Kevin, adelante, buenas noches. Mm, Hola, buenas noches. No, pues estaba interesado pues en hacer la relatoría de la siguiente clase, que supongo que es la de hoy, pero mañana sí. Contratado, mañana te escuchamos entonces durante 10 minutos para hacer la relatoría de la sesión de hoy. Vale, Doc. Adelante, Eric, buenas noches. La profe, qué Hola. pena es que la palabra escuchemos, le falta una C. Ah, gracias por corregirme, no. Ay, sí, le falta. Muchas gracias. Qué pena con ustedes. El error tipográfico, cuando uno está a veces escribiendo a las 2 de la mañana preparando las clases, suelen pasar esas cosas. Gracias, Eric. Bueno, chicos, ya hablamos un poco, ya Jorge nos contó un poquito lo que conversamos, nos recordó, nos refrescó lo que hablamos en la sesión anterior de clase. Y pues en esta sesión lo que quiero que hagamos es, en estas dos sesiones, en esta semana de clase, lo que quiero que hagamos es que entendamos un poco el día de hoy cómo los estados son responsables directos de las prácticas de defensa y garantía de los derechos humanos y sobre todo el día de mañana que conozcamos los principales fundamentos de los derechos humanos y su aplicación en el sistema actual. Cómo podemos cumplir los derechos humanos en el sistema actual y volver a esa discusión que teníamos o a ese debate que teníamos la semana anterior de si realmente nosotros respetamos los derechos humanos o no nos respetábamos y que recuerdo mucho las palabras de Linda, quien nos decía, esto es un tema mucho más allá de decir si lo respetamos o no lo respetamos, es un tema mucho más ético, mucho más profundo y es una reflexión que siempre tenemos que hacer. Realmente sí. Si cumplimos o no, o si por acción u omisión dentro de nuestras prácticas diarias violamos los derechos humanos, o más que violarlos, podemos decir que los irrespetamos, ¿no? Más que violar, porque violar ya es una palabra un poco más grande. Entonces, pues el contenido de esta semana de clase, estas dos sesiones de clase son, primero, la posición garante y la responsabilidad de los estados, que es el tema que vamos a tratar la noche de hoy, y el día de mañana, pues vamos a hablar del fundamento y la caracterización de los derechos humanos en el sistema actual, en el marco en el que nos encontramos en este momento. Entonces, arranquemos hablando de eso, de la posición garante y la responsabilidad de los estados ante los derechos humanos. ¿Y por qué hablamos de la responsabilidad de los estados? Porque como lo he venido mencionando durante algunas clases, el Estado lo es todo. En el derecho internacional público, el Estado es el centro mismo de la aplicación de las normas y de los principios y de las leyes de derecho internacional público, precisamente porque es en el marco del Estado, es bajo esa sombrilla del Estado en la que nosotros ejercemos nuestra actividad cotidiana, nuestra actividad familiar, nuestra actividad laboral, nuestra actividad social, nuestra actividad en tanto que ciudadanos con derechos y deberes respecto no solamente de nuestro prójimo, de nuestros semejantes, sino también con una institucionalidad. Entonces, como el Estado es
ese Iron Man del derecho internacional público que lo puede todo y que lo hace todo, pues también el Estado termina siendo responsable no solamente de que él mismo como ente o como cuerpo de instituciones cumple las normas de derecho internacional, sino también es responsable de si nosotros de una u otra manera protegemos, respetamos los derechos humanos y los cumplimos respecto de nosotros mismos y de nuestro prójimo, de nuestros semejantes. Entonces, eh, el Estado tiene una responsabilidad de doble protector en términos de respeto a los derechos humanos. Es una responsabilidad de doble protector. ¿Por qué? Primero, porque los estados no deben violar sus normas constitucionales internas, es decir, lo que está consignado en la constitución de cada estado del mundo, la constitución colombiana, la constitución norteamericana, la constitución francesa, la constitución española y la constitución de cada uno de los países del mundo, ese cuerpo de instituciones que se llaman Estado, que se denominan Estado, pues deben cumplir, no deben violar esas normas. Y además, pues los estados no deben promulgar normas que puedan restringir o destruir derechos fundamentales. Por eso, uno de los debates que más se da en la actualidad o que más álgidos son en la actualidad, que más álgido son dos tipos de derechos. Primero, el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar niños, y segundo, el derecho que tienen las mujeres, o si tienen o no las mujeres derecho de abortar en el momento en que ellas lo decidan, en el momento en que ellas no estén preparadas para ser madres de familia, porque de una u otra manera, en muchos estados y muchos teóricos del derecho dicen es que al no permitir que las parejas del mismo sexo adopten niños, les están violando el derecho a tener una familia. Y segundo, si a una mujer se le niega el derecho de abortar, se le está negando el derecho de autodeterminarse y de decidir hacer con su cuerpo lo que ella quiera. Pero pues por supuesto esto, sobre todo en estados como el nuestro, en estados y en la gran mayoría de estados latinoamericanos, estas dos problemáticas o estos dos debates que se dan respecto de estos dos temas traen un cariz mucho más moral, mucho más religioso, pues por nuestra gran tradición de estados cristianos, católicos, en donde se protege mucho o se vive muy apegado a lo que dicen las escrituras, y pues en ningún momento en la ley, en la Biblia, en la ley de Dios, en la ley de Moisés, dice que las parejas del mismo sexo pueden tener hijos o que las mujeres pueden deshacerse o abortar en el momento en que ellas lo decidan. Pero esa es una de las cosas que los estados deben proteger, y es que no deben promulgar esas normas que violen derechos fundamentales de las personas. Y el derecho a tener una familia es un derecho fundamental, y el derecho a autodeterminarse libremente cada persona es un derecho fundamental. Entonces, ahí entra el debate. Al no permitir estas cosas, ¿los estados están violando derechos humanos? ¿O por el contrario, los estados están protegiendo los derechos de una colectividad que no está de acuerdo con estas prácticas? Y podríamos aquí enfrascarnos en un debate respecto de ese tema, que es un tema supremamente polémico. Pero a lo que voy es, el Estado entonces tiene esa doble responsabilidad de decir, bueno, yo no violo mis normas internas y tampoco promulgo normas que vayan en contra de los derechos fundamentales de las personas, porque eso ya es el hecho de promulgar normas que van en contra de los derechos fundamentales de las personas ya es de por sí una forma de violación a los derechos humanos. Entonces, ¿de dónde nace este tema? ¿O de dónde nace esta noción de que el Estado es responsable de la protección, de la promoción y del cumplimiento de las normas de derechos humanos? Cuando hablamos de responsabilidad, la palabra responsabilidad viene de un vocablo en latín que se llama responsum, y ese vocablo quiere decir en español responder. Entonces, en derecho, y ustedes lo saben mucho mejor que yo porque son abogados en formación, se conoce o se dice que la responsabilidad es la capacidad que tiene todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho que realiza libremente. Entonces, por eso, cuando se juzgan actos, pues lo que buscamos es encontrar a los responsables de X o Y acción. A aquella persona que sabe que cometió una falta y que debe hacerse cargo de ella
libremente. Para que haya responsabilidad en una relación entre dos sujetos, debe haber un antecedente y un consecuente. El antecedente es la obligación, porque a nadie se le puede hacer responsable de un acto si no tiene obligación de cumplir o de respetar ciertas normas. Y pues el consecuente es aquella persona a la que se dañó, y pues si no hay un daño, no hay una obligación que cumplir, no hay una obligación por la cual responder. Entonces, el Estado siempre va a ser antecedente, porque de una u otra manera el Estado también viola las normas de derechos humanos, y sobre todo en países con conflictos armados internos como el que tenemos nosotros en Colombia. ¿Cómo demuestro yo que el Estado es responsable de una violación a mis derechos fundamentales? Yo, como ciudadana, María Isabel Cadrasco, ¿cómo demuestro que el Estado me violó mis derechos fundamentales? Pues resulta que María Isabel Cadrasco puede demostrar que el Estado le violó sus derechos probando que el Estado no me cumplió aquello que me prometió en la Constitución y la ley. ¿Y qué me promete a mí el Estado, qué me promete a mí el Estado colombiano en la Constitución de 1991? A mí el Estado me promete que va a haber en este país un sistema, no solamente en la Constitución, sino que me lo promete cuando firma las normas, los pactos internacionales de derechos humanos. El Estado me promete a mí que yo voy a tener un trabajo digno, me promete que voy a tener educación de calidad, me promete que voy a tener un sistema de salud y atención médica de calidad, me promete que voy a tener libertad de expresión, me promete que voy a tener libertad de culto, me promete que voy a tener libertad ideológica en términos políticos, me promete que voy a tener un medio ambiente sano, el Estado me promete un montón de cosas. Y yo sí, y nosotros, y por eso Colombia es uno de los países a los que más se condena en instancias internacionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a los derechos humanos. Porque el Estado colombiano nunca cumple lo que promete. Y un ejemplo muy claro es cuando nosotros como ciudadanos tenemos que imponer tutelas para que nos atiendan en el sistema judicial. O cuando nosotros como ciudadanos tenemos que imponer tutelas porque no tenemos acceso a educación. O cuando nosotros como ciudadanos tenemos que imponer tutelas porque nos violan nuestra libertad de expresión. Entonces, ahí es donde cuando nosotros podemos probar que el Estado es responsable de mis derechos, del no cumplimiento de mis derechos fundamentales, cuando sus organismos públicos o privados no me cumplen a mí, bien sea por acción o por omisión, o en calidad, como se dice en derecho, en calidad de dolo o en calidad culposa, no me cumplen a lo que el Estado se compromete conmigo. Pregunta aquí abierta para todos, para los que quieran responder. ¿A ustedes el Estado les ha violado sus derechos humanos, o por el contrario, a ustedes el Estado colombiano no les ha violado sus derechos fundamentales? Hola Mauren, buenas noches, adelante. Profe, buenas noches. Pues desde mi punto de vista y en mi situación, para mí el Estado sí me ha violado mis derechos humanos. Entendiéndose desde el punto de vista de que yo soy víctima de conflicto armado, se supone que tenemos derecho a una educación sin mayor traba, y una educación superior, a una educación superior y gratis, lo cual con las personas que tenemos esa característica de ser víctimas no se cumple. En mi caso, ni siquiera por medio de una tutela lo conseguí. Bueno, el Estado entonces, en el caso de Maure, le ha violado ese derecho, además que, como ella lo menciona, es víctima del conflicto armado, entonces también le ha violado algunos otros derechos adyacentes. Dayana había abierto el micrófono. Pues Doc, es como indiscutible que de cierta forma, a pesar de que el Estado sea el principal garante de los derechos humanos para sus nacionales, es evidente que de una u otra forma siempre él es el primero que también los agrede.
Por ejemplo, en el tema, bien sea de educación, de vida digna, para muchas personas de pronto de forma personal, lo he podido vivir, si se puede llegar a decir de una forma en cuanto a salud. Entonces, ver que uno de pronto, si no va con lágrimas de sangre muriéndose, casi que literalmente no lo atienden porque no es algo prioritario. Esto creo que es algo que afecta y viola o vulnera totalmente los derechos de una persona por parte del Estado como tal. Así es, muchas veces a mí alguien una vez en una EPS me dijo que para que me atendieran rápido tenía que llegar con la cabeza abierta y llena de sangre para que me pudieran atender por una gastritis. Creo que en el sistema de salud es donde más se violan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Linda, Doc, buenas noches. Pues yo em, definitivamente digo que sí con respecto al tema de la salud y hablo, digamos, porque yo pertenezco al régimen con el Ministerio de Defensa de Sanidad Militar. Bueno, acá quiero poner un poquito en conocimiento de que el tema de la salud con las fuerzas militares es bastante complejo. Creo que no solamente está con las EPS o las IPS que mis compañeros puedan tener, además de que no sean de Ministerio de Defensa y eso, pero Sanidad Militar es una de las entidades que más tiene como esas falencias, ¿no? No estoy diciendo que en las otras no, pero directamente a mí sí. En muchas ocasiones uno pide una cita médica de manera urgente y en definitiva en Sanidad Militar no se puede con ello. Para urgencias, un día me dio apendicitis y me hicieron esperar prácticamente 10 horas hasta que ya casi estuviera a punto de darme lo que le sigue al apendicitis para poderme intervenir quirúrgicamente. Y en definitivamente sí, porque el Estado en este caso, y más por ser sanidad militar, debe ser aún más garante de la salud. Obviamente no estoy diciendo que no debe haber esa misma garantía para los otros sectores de salud y demás, pero siento que sí, en definitivamente sí. Con el tema de la educación, pues sí ha sido un poco más, bueno, lo noto porque hay mucha desigualdad con el tema educativo. Pues gracias a Dios por mi familia y demás, pues hemos tenido la oportunidad y la posibilidad de estudiar y cosas así, pero he visto muchas personas que no tienen esas mismas posibilidades y ahí se ve la gran diferencia de que el Estado no ha sido garante en su totalidad de que esos derechos se puedan dar y realmente puedan las personas tener como ese reconocimiento de que sin distensión alguna deberían acceder a esos mismos derechos. Entonces creo que en su totalidad sí. por supuesto, imagínate si a los miembros o a los familiares de nuestros militares, de nuestros soldados, de nuestros policías, eh, se les demora, imagínate cómo queda para el resto de los ciudadanos normales, y no solamente en el régimen contributivo, sino aún más, sobre todo en el régimen subsidiado, en el régimen del CISBEN y demás. Kevin. Eh, Hola, bueno, no sé si el término correcto es violación de derechos. Bueno, mis compañeros me perdonarán, yo más bien pienso que el Estado omite, entre otras cosas, deja de ser garante, deja de ofrecerme las garantías, pues digo, constitucionales y en general con respecto a estos derechos. Entonces, pues yo diría que sí, bueno, el Estado ha dejado de permitirme gozar de esos derechos que pues más que nada son míos y son internacionales, ¿no? Claro, sí, el Estado también a veces por omisión, digamos que se hace el loco un poquito en el cumplimiento de ciertos derechos. Quiero volver un poco a lo que decía Dayana, y es que el Estado debe respetar el derecho de sus nacionales. Los Estados no solamente son garantes de los derechos de los ciudadanos colombianos o de los ciudadanos estadounidenses, los estados también son garantes de los derechos de los extranjeros que residan en calidad permanente o que estén en paso de tránsito por nuestro país. Y esto viene y esto responde a los principios del ius gentium o el derecho de gentes del derecho romano. Entonces, también por eso el Estado se vio de una u otra manera, no quiero decir la palabra obligado, pero es como lo que pasó, a sacar esa ley que va a regularizar a los venezolanos que llegaron a Colombia hasta el 1 de enero de este año,
para protegerles sus derechos fundamentales y sobre todo en tiempos de pandemia, que era una de las críticas que desde la Organización de los Estados Americanos y desde la oficina de la Agencia de los Derechos Humanos, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, se le estaba haciendo a los estados, al Estado colombiano. ¿Cómo estábamos protegiendo los derechos de los más de 1.800.000 migrantes venezolanos que están en Colombia en tiempos de pandemia, Dayana? Respecto a lo que usted está diciendo, Doc, con la vinculación de todas estas personas extranjeras al sistema de salud y demás, que es, como usted mismo dice, una obligación y que el gobierno se hace garante de todas estas mismas personas, me parece inaudito que bajo este mismo criterio el Estado o el gobierno, por medio del Ministerio de Salud y demás, se endeuden de manera internacional con más de 300 millones de dólares para poder garantizarles a ellos y que esto se empiece a pagar por lo menos en los próximos 40 años, si no estoy mal. O sea, en 40 años empezaríamos a pagarlos. Entonces, pueda que sí sea algo muy importante, pero también me parece inaudito que las generaciones futuras y venideras nazcan ya endeudadas por personas que, si bien pueden ser, no sé, arraigarse en acá, también pueden ser de paso, pero lo único que se genera también es como una inestabilidad económica a futuro. Sí, yo entiendo tu argumento y es un argumento que tienen muchas personas a lo largo y ancho del país, pero también recordemos que es lo mínimo que nosotros esperamos que hagan por nosotros o que nuestro Estado espera que hagan por nosotros a nivel internacional. Y más que una obligación internacional de respetar los derechos humanos, es como un acto de humanidad que está teniendo nuestro gobierno respecto de los ciudadanos venezolanos. Y no olvidemos que durante los años 70, durante los años 80, gran parte de los años 90, muchos colombianos también migraron a Venezuela, hicieron su vida y el Estado venezolano también les respetó sus derechos fundamentales y se los garantizó en cierta medida. Entonces, em, esa contradicción, esa inconformidad que tú tienes o ese desacuerdo que tú presentas, Dayana, lo tienen muchos colombianos a lo largo y ancho del país. Y aquí viene nuevamente un debate. Entonces, ¿cómo entonces el Estado, qué tiene que hacer para poderle cumplir los derechos a estos ciudadanos y que nuestros ciudadanos no se sientan también afectados, ¿no? De una u otra manera. Pero, pues en términos generales, cuando firmamos tratados internacionales de derechos humanos, nos estamos comprometiendo a esto también. Jorge. Gracias, Doc. Solo un apunte. ¿Qué debe hacer el Estado colombiano para que sus mismos coasociados o la misma comunidad colombiana no se sienta vulnerada? Pues sencillamente es darle cumplimiento también a los mismos colombianos, Doc. Es que lo que no se permite o lo que no se puede entender es por qué me voy a endeudar yo para darle a otro y no me endeudo para los mismos de mi casa. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿por qué tenemos muchos niños con muchas necesidades y a ellos ni los volteamos a mirar y las otras personas, pues sí, también son humanos y tienen todo el derecho, obviamente, pero ¿por qué para ellos sí, para los nacionales no? O sea, que sea parejo. Hay 10 pesos, pues dividamos los 10 pesos, tanto en los extranjeros como en los nacionales, pero que todos comamos del mismo plato y no que los nacionales no comamos y los extranjeros sí. Algo así más o menos sería lo ideal para que no haya ese tipo de conflictos, ni morales, ni éticos, ni mucho menos sociales, ¿no? Sí, claro, por supuesto, yo lo entiendo, pero recuerden lo que yo les he dicho siempre, tú que ya compartiste otros escenarios conmigo en el semestre anterior, el Estado no es perfecto, al Estado también toca ayudarlo, al Estado también de vez en cuando toca contarle o toca decirle qué es lo que tiene que hacer. Y eso también lo hacemos nosotros desde los movimientos sociales y colectivos, desde nuestras posiciones o que los padres de la patria lo hagan en representación nuestra en el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdate que el Estado no es perfecto, pero pues indiscutiblemente que le cumplan a los de acá y también le cumplan a los de afuera. Hay dos tipos, o los estados, según la norma, según la jurisprudencia, tienen dos tipos de responsabilidades: las responsabilidades contractuales y las responsabilidades extracontractuales. Las responsabilidades contractuales son aquellas que están derivadas de un contrato escrito por medio del cual las partes se obligan al cumplimiento de su objeto.
Por ejemplo, María Isabel Cadrasco tiene una relación contractual con la Universidad La Gran Colombia, donde María Isabel se compromete a venir todos los jueves a esta sala de Zoom, a dictar la clase de Derecho Internacional Público a los estudiantes del programa de Derecho de la universidad. Si María Isabel por algún motivo no cumple, la universidad puede imponer las sanciones que considere necesarias. En el caso de los estados, pues los estados tienen unas responsabilidades contractuales con la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos en el momento en que firma los pactos y tratados internacionales de protección de los derechos humanos. Y si el Estado colombiano no cumple esas normas, pues puede ser sancionado en instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte, o sus líderes pueden ser sancionados en la Corte Penal Internacional. En la responsabilidad extracontractual, pues no existe un contrato, pero sí hay una relación jurídica cuya regulación se encuentra determinada por la ley. Probablemente, y esto pasa mucho con las normas de derechos humanos, para que un Estado se obligue a cumplir y se obligue a ser responsable del cumplimiento de las normas de derechos humanos, este Estado no necesariamente tiene que haber firmado los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque recuerden que las normas, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y sus sucesivos pactos adyacentes, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Sociales y Culturales, son normas ius cogens, es decir, son normas aplicables a toda la comunidad internacional, sin importar si las ha firmado o no. Porque acuérdense, y esto me estoy adelantando un poquito a la clase de mañana, que los derechos humanos son universales y son inherentes al ser humano. Es decir, sin importar raza, sexo, orientación política, religiosa y demás, todos estamos obligados a cumplir los derechos humanos y más aún, tenemos el derecho a que se nos cumplan esos derechos humanos. Entonces, cuando el Estado actúe de forma ilícita o irregular, en el caso de los estados, las relaciones contractuales se dan más en sujetos de derecho privado y en sujetos de derecho público aplican mucho más las responsabilidades contractuales. Entonces, cuando el Estado o algún organismo internacional como la ONU, la OEA, etcétera, etcétera, actúe de forma ilícita o irregular, pues tendrá una responsabilidad extracontractual y sobre todo cuando son producto, cuando lo que se incumplió fueron las normas de derechos humanos. Entonces, los derechos humanos han sido sujetos de regulación y protección por normativas tanto en el orden interno como en el orden internacional. En el caso colombiano, por ejemplo, nosotros tenemos algo que se llama el bloque de constitucionalidad, la teoría o el precepto, el presupuesto del bloque de constitucionalidad, que dice que las normas de derechos humanos están inclusive por encima de la Constitución de 1991. Pero además también tenemos sistemas de protección internacionales o sistemas subsidiarios que se llaman de protección de derechos humanos, que los vamos a ver durante el segundo corte. Estos son el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, los sistemas regionales de protección de derechos humanos. En nuestro caso, en el caso del Estado colombiano, pues a nosotros nos aplican dos. El Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, que es el que está liderado por la Organización de las Naciones Unidas, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el que está regulado o liderado desde la Organización de los Estados Americanos, OEA, con sus dos organismos principales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuando se habla de que el Estado tiene una responsabilidad por violaciones a los derechos humanos, el problema se agranda mucho más, porque es que resulta que es el Estado precisamente quien debe asumir ese carácter de garante de derechos como el derecho a la vida, de derechos como el derecho a la salud, de derechos como el de la libre expresión. Y cuando es el Estado el que no nos cumple esos derechos, el Estado está transgrediendo sus propias normas. Y ahí es donde y ahí es donde se presenta un problema muy grande, porque si el Estado viola las normas de derechos humanos, ¿quién puede hacer
que estas normas se cumplan. Es decir, ¿a dónde acudimos? Por eso se crean los sistemas subsidiarios de derechos humanos, para protegernos de esas violaciones a los derechos humanos. Y Colombia tiene el récord, el mal récord de ser el Estado que más sanciones tiene en el sistema interamericano de derechos humanos, que más condenas tiene en el sistema interamericano de derechos humanos por violación a los derechos humanos producto del conflicto armado interno. Pero ¿qué dice la ONU de todo esto? ¿Qué dice la Organización de las Naciones Unidas, que es la que de una u otra manera nos dice y nos ayuda o nos guía en ese camino de protección a los derechos humanos? Pues la ONU dice que la protección y promoción de derechos humanos son responsabilidad primordial de los estados nacionales, puesto que ellos constituyen una preocupación legítima de la comunidad internacional. La protección a los derechos humanos es el objetivo o uno de los dos objetivos primordiales y principales de la Organización de las Naciones Unidas. El otro objetivo de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacionales en todo el mundo. Y para mantener la paz y la seguridad de una u otra manera, o el hecho de mantener la paz y la seguridad internacionales de una u otra manera, trae implícito que respetemos y cumplamos los derechos humanos. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. Sí, profe, yo tengo una pregunta, es que no te alcancé a escuchar. Si el Estado viola las normas de derechos humanos, ¿a quién se debe acudir? A los sistemas subsidiarios de protección de derechos humanos, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el caso de Colombia, o ante la Corte Penal Internacional en el caso de violaciones graves al derecho internacional humanitario, como es el caso de personas que cometan actos de guerra como genocidio, como crímenes de guerra y violaciones al Estatuto de Roma. Pero en el caso colombiano, por ejemplo, muchas veces cuando ya el Estado nos ha violado los derechos humanos y dentro del mismo Estado no hemos podido lograr su cumplimiento, muchas veces los ciudadanos van e interponen una demanda al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o más bien ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue un proceso para verificar si de verdad hubo o no hubo incumplimiento del Estado. A Colombia lo han condenado un montón de veces la Corte Interamericana, lo ha condenado un montón de veces, pero uno de los casos que yo particularmente más recuerdo es el caso del asesinato de una persona a quien yo aprecié un montón, porque fue mi profesor en la universidad, que es el profesor Alfredo Correa de Andrés. Alfredo Correa de Andrés lo mataron, lo acusaron de ser simpatizante o de ser guerrillero. Evidentemente él era un profesor universitario, él trabajaba en la Universidad del Atlántico y daba algunas clases de cátedra en otras universidades de la ciudad de Barranquilla. Pues su familia demandó el caso ante la fiscalía no le cumplió, demandó ante la Corte Constitucional no le cumplió y se fue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos comprobó pues que a Alfredo Correa de Andrés, porque antes de haberlo asesinado, Alfredo Correa de Andrés estuvo preso algunos meses por precisamente estar acusado de rebelión y de delitos, de este tipo de delitos. Entonces, pues la Corte comprobó que Alfredo Correa era inocente de lo que se lo acusaba y condenaron al Estado a dar una indemnización a la familia de Alfredo Correa de Andrés y a pedir disculpas públicas a la familia de Alfredo Correa por estas acusaciones que se le hicieron al profesor. Y así, pues podemos seguir hablando de muchos casos en los que se ha condenado al Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno. Violaciones como las matanzas del Salao, las matanzas del Aro, el genocidio de la UP, etcétera, etcétera, que son un montón que han ocurrido en el marco precisamente del conflicto armado interno en Colombia. Fernanda. Hola, profe, buenas noches. Yo quería aportar que, bueno, el semestre pasado tuvimos una clase también pues, se me olvidó la materia,
era el caso de los 19 comerciantes. Tuvimos que obviamente pues leer la sentencia y todo esto. Y lo que quiero llegar y el aporte que quiero dar es que, bueno, el Estado tenía que, se comprobó y se corroboró que el Estado sí tuvo culpa y que tenía que indemnizar a las víctimas y pues otras cuestiones más que pues allí en la sentencia estaban, pero que a la fecha de hoy, 2021, aún no han cumplido. Entonces también es como, de pronto no sé cómo, pues a partir de que salió una sentencia, o bueno, digamos la palabra para eh, no sé cómo se dice bien ahí, se me va en este momento, pero lo que quiero llegar es que, bueno, cómo también se regula de que verdaderamente si se culpa al Estado colombiano y que tiene que indemnizar y reparar a las víctimas, en este caso pues a las familias, ¿qué ente o ellos mismos cómo hacen para regular realmente que el Estado colombiano cumpla? Porque pues ese es un caso que tuvimos, el cual pues se indagó y se investigó y pues que a la fecha los familiares no han recibido primero pues indemnización y segundo, ni disculpas ni nada. Y pues es un caso que es súper viejito, 30 40 años, si mal no estoy. Y pues ni siquiera porque se elevó hasta estas entes, pues ha sido reparada a las víctimas. Bueno, las sentencias de tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya o la Corte Interamericana de Derechos Humanos son sentencias inapelables y de obligatorio cumplimiento. Si el Estado no cumple en un determinado periodo de tiempo, las víctimas pueden volver a demandar al Estado, que es un caso que ha sucedido, no sé si en el Estado colombiano, pero sí sé que en el sistema interamericano ha sucedido, sobre todo en casos de condenas contra el Estado hondureño y contra el Estado de El Salvador también por violaciones a los derechos humanos, y pueden volver a ser condenados, y es los mismos organismos de una u otra manera hacen seguimiento a que se cumplan estas normas. Es muy difícil que los estados logren evadir el cumplimiento de estas sentencias de tribunales internacionales, pero por supuesto lo hacen. Y para eso está la Organización de las Naciones Unidas también, para ser garante del cumplimiento de estas normas. Acuérdense que la ONU, una de las principales misiones de la ONU es velar por el respeto a los derechos humanos en todos los países. Tradicionalmente se nos ha dicho, y digo se nos ha dicho porque es un discurso que también puede llegar a ser polémico, que los estados deben proteger los derechos humanos de tres maneras. Primero, generando una cultura de respeto a los derechos humanos en la comunidad nacional, incorporando los pactos internacionales de derechos humanos a nuestra legislación y firmando los pactos internacionales de protección de derechos humanos. Entonces es muy fácil, pues los estados, yo creo que no hay estado del mundo que no haya firmado los pactos internacionales de protección de derechos humanos, es decir, la Declaración de las Naciones Unidas de Derechos Humanos del 48, la Declaración Europea, la Declaración Interamericana, en el caso de los diferentes bloques regionales, que haya, como efectivamente lo hemos hecho en el Estado colombiano, que hayamos incorporado los pactos internacionales de derechos humanos en nuestra legislación nacional. Pero quizá lo más difícil de todo esto es generar una cultura de respeto a los derechos humanos en las comunidades nacionales. Y aquí es donde viene eso que les digo que es medio polémico, y es que a muchos de nosotros se nos ha dicho, o en general se nos ha dicho, y esto es algo que viene desde los tiempos de la conferencia de Bretton Woods de 1944 y del final de la expansión de la visión norteamericana de la vida, que una de las mejores formas de proteger los derechos humanos es cuando nuestros países están en regímenes democráticos, entendiendo un régimen democrático o una democracia como un régimen en el que suceden dos cosas al mismo tiempo. Cosa número uno, hay elecciones libres cada cierto tiempo con una pluralidad de partidos políticos. Y cosa número dos, hay libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de culto, libertad de muchas cosas. Y se nos ha dicho, eso solamente pasa, y ese es un discurso que viene arraigado de la visión norteamericana, se nos ha dicho, eso solo pasa en los regímenes democráticos. Ahora bien, los regímenes dictatoriales, como no cumplen esos preceptos, son constantemente acusados de no respetar los derechos humanos y se les invita a hacer transiciones democráticas
para que los respeten, o transiciones a democracias. Aquí la pregunta, y la pregunta con la que quiero que cerremos este debate, esta clase de hoy es, ¿realmente en los sistemas democráticos se respetan los derechos humanos? ¿Realmente todos esos sistemas que se llaman democráticos cumplen esas dos grandes características de, uno, elecciones libres cada cierto tiempo con pluralidad de partidos, y dos, respeto a libertades de asociación, de movilización, de culto, de expresión, etcétera, etcétera? Realmente, en ese orden de ideas, hagamos este debate. ¿Colombia es una democracia? ¿Cumple eso o no cumple eso? En las democracias más avanzadas como la sueca, la suiza, la noruega, ¿se cumplen y se respetan los derechos humanos o allá también hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos? Reflexionenlo ahí 30 segundos con la voz de su conciencia y hablemos del tema para cerrar la clase de esta noche. Hoy y mañana, anuncio parroquial, son las últimas 2 oportunidades que tenemos de tomar puntos de participación para el primer corte. Cierre del anuncio parroquial. Los escucho. ¿Quién quiere empezar? Eric, adelante, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Pues bueno, con respecto a la pregunta empezando por la democracia, pues sí, efectivamente Colombia podría decirse que tiene democracia porque se hacen elecciones cada cierto tiempo. El inconveniente es que estas elecciones tienden a ser manipuladas por la clase política, que ya tiene personas en la registraduría, que compran votos. A nivel internacional, sí, claro, se puede decir que tenemos elecciones, pero a nivel interno, en realidad los que terminan eligiendo son los mismos de siempre. Porque pues si la registraduría está comprada y pues si los mismos ciudadanos se dejan comprar por 50.000 pesos, pues en realidad no viene siendo una democracia de libre elección, sino algo impuesto. Y con respecto a lo de la libre asociación, acá en Colombia sabemos que prácticamente es prácticamente un crimen de guerra que te da muerte. El hecho de ser parte de un sindicato, de ser parte del comicio estudiantil, de exigir por tus derechos. Entonces, específicamente, no existe una democracia si lo que se consigue es una democracia impuesta y no se respetaría, tampoco se respetaría el derecho de libre asociación si lo que garantiza el hecho de que te asocies y que pidas derechos es que termines asesinado por la fuerza pública o por los mismos paramilitares que vienen siendo informados por el mismo Estado. Gracias, Eric. Lina. Buenas noches, profe. Pues respondiendo, pues no hay una total democracia, por lo que decía mi compañero, de que, bueno, las personas se dejan comprar, hay personas, pero digamos que la política en Colombia siempre ha sido la misma, los hijos de los hijos, y siempre han estado los mismos en el poder. Entonces, no le dan oportunidad a nuevas personas, a personas jóvenes para que pues lleven el mando del país, por decirlo así. Entonces no existe una democracia porque todo está politizado completamente y pues las personas siempre vamos a buscar nuestro interés propio en este momento en el que nos encontramos. Y completamente de acuerdo con lo que decía mi compañero de que si tú sales y luchas por tus derechos, eres un guerrillero, no tienes nada que hacer, y sin fin de cosas que salen como comentarios, o sea, muy malos frente a las personas que se atreven a luchar, porque si nadie lucha por los derechos y si nadie está para representar a las personas, pues, ¿de qué sirve que haya una democracia si no se está cumpliendo absolutamente nada? Sí, en ese orden de ideas, ¿qué países creemos nosotros que de una u otra manera pueden ser
garantes o pueden cumplir en su totalidad los derechos humanos, o realmente no habrá ningún país que cumpla entonces los derechos humanos. Hola, Laura. La profe, pues digamos que pues a gran escala yo pensaría que no, pues en su totalidad no. De pronto países muy, no sé, como algunos de Europa que he tenido la oportunidad como de leer, pero pues hacía colación, no. Más bien, digamos que dentro de la vulneración yo traería a colación digamos que el régimen latinoamericano, ¿sí? Si lo tomamos como que son sistemas democráticos, pues lo serían más que todo en teoría, ¿no? Porque sí, porque por lo que dicen hay voto, todas las características de un sistema democrático, pero en sí, como lo decían mis compañeros, si uno no tiene la oportunidad de expresarse y si todo lo que uno hace está visto como buscar, no sé, como que todo fuera fácil, como que uno quiere omitir, como que uno quiere que lo mantengan, tú no puedes hablar de nada porque ya estás en la extrema izquierda. Sí, o sea, tienes que regirte a un solo régimen, entonces digamos que en ese punto no. Aparte, pues que acá vemos a diario como simplemente la sed de poder y el control político influye sobre todo, como si nada tuviera ningún sentido. El hecho, digamos, de entrar a estudiar derecho, al menos para mí, fue como que todo está plasmado en la ley, que sí, hay muchos códigos, muchas leyes y muchas cosas, y uno se pone a pensar, pero se supone que todo esto se debería cumplir y no lo hace. ¿Hay algún país en el que sí respeten o simplemente es acá o sea, uno llega como a esa colisión de que solo es letra, de que en sí solo es teoría la parte democrática, al menos en Colombia y en algunos países de Latinoamérica. Y que en el papel todo se ve muy bonito, el papel lo aguanta absolutamente todo. Sí. Zaida. Bueno, profe, yo pienso que al igual que mi compañera anterior, no, porque Colombia yo pienso que sigue sin entender lo que significa la verdadera democracia. De hecho, hay un libro de un profesor del externado que se llama La democracia, lo poco que es y lo mucho que no es. Y nos habla de cosas como estas, y es que primero, o sea, la democracia en sí es la soberanía del pueblo, el hecho de poder elegir libremente y respetar de ese modo nuestra elección. Nosotros ni somos libres, ni tampoco nos respetan nuestra elección, y tampoco respetamos la elección de los demás. Eh, Además de todo, nos habla de que el sufragio debe ser libre y secreto. Entonces, ahí van otros dos temas. Ni es libre ni tampoco es secreto. El hecho de que estén haciendo lo que decía mi compañera Lina, estén politizando todo el tiempo, estén comprando votos, estén haciendo todo este tipo de cosas, hace que se dañe ese proceso de libertad y de, digamos, de guardar el secreto y de lo que tú esperas en un gobernante. Y obviamente como pueblo, pues tenemos la culpa y también somos responsables porque seguimos, digamos, por decirlo de alguna manera, seguimos con el mismo patrón de elección. Entonces, pienso que efectivamente no entendemos bien el significado de democracia y tampoco lo aplicamos. Así es. Ese es un tema muy interesante. Me gustaría que me compartieras, si puedes, el nombre del autor del libro, porque me llama mucho la atención. Y aquí viene otro gran debate. ¿Qué es democracia y qué no es democracia? Porque probablemente lo que para ti sea democracia, para mí no sea democracia. Y es lo que pasa mucho, sobre todo en ese choque entre entre Oriente y Occidente, o entre el choque de civilizaciones que llama Samuel Huntington, de lo que para ellos es democracia o para ellos es derechos humanos, para nosotros no lo es. Lorena. Lorena. Gracias. Ya, profe, qué pena, es que no podía, no podía activar el micrófono. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues, profe, frente a lo que estamos hablando, yo siempre me he puesto a pensar, digamos que siempre hay un gran debate frente al tema de las manifestaciones y a la forma de defender nuestros derechos. Yo particularmente, pues ya me considero bastante adulta, tengo 31 años y en lo que tengo de uso de razón, nunca he visto una manifestación que realmente haya dado buenos resultados. O sea, realmente me parece interesante la cantidad de gente que se manifiesta, que dice que está aburrida, que dice que las cosas no funcionan, más sin embargo, nunca ha pasado nada.
O sea, como que sí estropeamos nuestro propio día a día, pero pues no repercute en lo que debería repercutir. Alguna vez hablaba con una persona en la universidad y me decía que en Bucaramanga hubo un chico que en patineta se fue por todos los parques principales entregando folletos diciendo que quería que votaran por él, que quería que le dieran a él una bancada para él poder opinar y para él poder decir cómo es la forma, digamos, más equitativa de generar un cambio. Me pongo yo a pensar en todos los chicos que están inconformes, pues bueno, yo creo que todo el mundo está inconforme con el tema del cómo tenemos el gobierno en nuestro país. Cada uno de esos líderes que convoca tanta gente realmente como que se postularan para ocupar bancadas y que realmente todos los que salen a manifestarse hicieran un uso adecuado de su voto, sería diferente. Yo pienso que el cambio que nosotros estamos buscando no es de salir a volcarse a las calles, sino de ocupar un lugar donde su voz realmente sea escuchada. Porque las personas que dirigen el país, las personas que toman decisiones, se encierran en su oficina, se acuestan a dormir como miércoles, pasó algo, pero al otro día salen bañaditos diciendo que tienen órdenes de captura, que tienen videos y que ya pueden individualizar los sujetos para poder capturarlos. Entonces yo pienso que el tema es de cómo se está buscando la solución. Sí, claramente es importante que nosotros como que nos sentemos a pensar cuáles serían las mejores ideas, lo que decía el compañero hace un rato, si hay para los extranjeros, porque no hay para los niños de nosotros, que de una u otra manera yo siempre he considerado que es algo egoísta de una u otra forma, porque sufrir de hambre en mi país, donde yo conozco gente que me puede dar la mano, y sufrir de hambre en un país donde no conozco a nadie y nadie me puede dar la mano es muy difícil. De pronto las personas que han tenido la posibilidad de estar afuera entienden un poco del tema, o las que han estado fuera en un lugar donde no hablan tu mismo idioma, que en particular fue lo que a mí me sucedió. Entonces, yo creo que es la forma como se está tratando de llamar la atención del gobierno. Hay un profesor en la universidad con el cual yo he tenido bastantes diferencias, que me parece que su pedagogía es absurda y que está ocupando un lugar que debería ser importante para otra persona, que lleva mucho tiempo en el Senado. Y es un señor que llega con escolta, con secretaria, con monitor, a que lean el código y se queda dormido. Y cuando alguien dice algo que no está dentro de su criterio adecuado, entonces lo pone en ridículo frente a todo el mundo. ¿Qué pasaría si uno de los líderes que convoca las marchas le dice a todos sus seguidores que se va a postular, que voten por él y él puede entrar a ocupar ese tipo de puestos? ¿Y qué pasaría si realmente toda la gente que está inconforme empezara a apoyar a esas personas? Porque en los países, digamos que en Europa, ellos vivieron violencias absurdas ya hace mucho tiempo, y su estructura y su disciplina hizo que la sociedad se adaptara y se acoplara a muchas cosas. Entonces, claramente, el hecho del avance que ellos tuvieron primero que nosotros, pues nos pone en un desnivel. Entonces, yo siempre he pensado que compararnos con países que están pues más desarrollados es difícil por el proceso de desarrollo de nosotros. Y pues sin dar más vueltas, yo creo que es como la forma en la que se está haciendo. O sea, en mi caso en particular, yo de 200 personas, digamos que yo todo el tiempo tengo contacto con mucha gente. Si tú le preguntas a 200 personas, ¿usted salió a votar? No, ¿eso para qué? No, a mí no me interesa. No, eso siempre es la misma vaina. No, eso, ¿pero por quién? Pero todo el tiempo nos estamos quejando de lo mismo. Entonces yo pienso que es como el método de acción. Yo siempre he pensado que hay, por ejemplo, en las universidades públicas hay gente demasiado pila, demasiado inteligente, gente que realmente es letrada, gente que conoce las dificultades que hay en los estratos bajos sobre todo, pero todo se queda en el desorden, en la papabomba, en la bulla, en detener el tráfico, en afectar al que trabaja en la 186 y tiene que irse caminando hasta Soacha porque no hay transporte público. O sea, ese tipo de cosas son las que yo pienso que es la que nos tiene a nosotros en un retraso social bastante difícil. Y pues hasta ahí va mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Lorena. María Fernanda. Buenas noches, profe. Pues yo estoy de acuerdo con lo que una compañera en el chat decía.
que digamos como que a uno le respeten como el trámite de que uno le respeten los derechos y que se respeten los derechos en un país va acorde como al desarrollo del mismo, bien sea social o económico, como lo mencionaba la compañera, pues así lo hemos visto, ¿no? O sea, digamos, todavía hay gente que no sabe que tiene un derecho y que lo tienen que hacer cumplir. O sea, todavía se ve. Entonces, yo creo que más hacia el estudio, como hacia ilustrarse que uno es un ser humano y por ende tiene derechos fundamentales, va más allá. Y entonces, cuando la gente por fin va abriendo los ojos y se va dando cuenta de que debe ser respetada, va, por así decirlo, creciendo, digamos, como que ese pensamiento hacia, venga, que es una democracia, cómo se respeta una democracia. Y es algo que en Latinoamérica se ha venido viendo, digamos, estudiantes pidiendo derechos, digamos, como pasó en Argentina, creo, no me acuerdo, con la Noche de los Lápices. Son cosas que se han venido dando con el tiempo, más que todo en Latinoamérica, pues porque somos países más subdesarrollados. Entonces, yo creo que el punto está en que poco a poco se van respetando los derechos, o sea, se van haciendo respetar porque la gente no sabía que los tenía en un principio. Entonces, digamos, por eso es que se quedan mecanismos para hacerlos respetar, como ocurrió con la Constitución de 1991, pues con la acción de tutela. Entonces, no nos podemos comparar, como decía mi compañera, con países europeos, porque todos sabemos que ellos ya tuvieron sus luchas y de alguna u otra manera adquirieron sus derechos. Entonces, no sé, creo que son cosas que van surgiendo y ahorita Colombia está abriendo los ojos. Ahorita Colombia se está educando, digamos, eso fue algo que pasó en las elecciones pasadas, que se vio como ese cambio que se quería hacer, pero pues de alguna u otra manera todavía sigue predominando como esa politización que se viene haciendo desde hace varios años, esa hegemonía que viene gobernando en Colombia, pero pues sin embargo, digamos como que se tiene fe en el cambio. Y ya, eso sería todo. Gracias. Gracias, María Fernanda. Eric. Bueno, profe, con respecto a lo que decía mi compañera Lorena, bueno, estoy de acuerdo con ella que si bien toca colocar gente nueva ya en el Congreso, en la presidencia, porque toca hacerlo y es uno de los proyectos que yo tengo también para el otro año, es el uribismo no puede seguir ocupando todas esas curules ni los conservadores, y mucho menos el llamado Partido Liberal. Pero en esa perspectiva de ideas el problema, sigo radicándolo, es conseguir que esas personas lleguen de forma legítima contra un grupo de personas de clase política alta que tiene la registraduría, que puede comprar votos, que puede alterar las elecciones, como las denuncias que se vieron en el caso de Duque, y que a la hora de hoy no sabemos qué pasó con eso, no sabemos si surgirá efecto, quedará así, que es lo más seguro. Entonces es algo que tú dices, bueno, listo, está mal el vandalismo, está mal, obviamente, volver la ciudad al revés, patas de arriba. Sin embargo, también hay que ver la otra cara de la moneda, y es que si nos vamos por la vía de la democracia, no puede ser que no lleguemos a ningún lado. O sea, así como está esta democracia colombiana. Yo no estoy diciendo, no, salgamos a romper todo y demás, no. Pero sí es algo que toca tener en cuenta, es nosotros ponemos los votos para esas personas, para que estén allá, pero nos lo quitan haciendo mejor dicho, como ya sabemos, robo electoral. Entonces, sí, técnicamente no estaría sirviendo para nada. Exacto, eso por un lado. Y con lo respecto a las marchas, pues bueno, difiero porque los derechos han ganado paralizando la ciudad y haciéndole ver al Estado que no está conforme mucha gente, y eso genera un miedo ante la clase dirigente. Y eso es algo que decía Michel Foucault, donde el gobernante se da cuenta, la clase política se da cuenta que no tiene contento a la base ciudadana,
y se le puede volcar en contra. Si no regula eso, si no se llega a un acuerdo, literalmente puede caer el gobernante, y creo que es algo que se vio el 21 de noviembre del 2019. Y si lo comparamos con países europeos que dicen, no, listo, no hay que compararlo, pero los países europeos siguen luchando sus derechos hoy en día. Miremos España, el caso del rapero que fue encarcelado. Miremos Francia, el caso de los chalecos amarillos. Allá no es de forma pacífica, allá destruyen todo. O sea, acá nos quejamos por unas cosas, que porque el que trabaja en la 180, listo, le toca llegar hasta Soacha. Sí, es entendible, porque yo también lo he vivido, porque yo también he estado en manifestaciones, también he caminado hartísimo, sé qué es eso. Pero también debemos tener en cuenta que si en los países ricos se vulneran derechos y allá luchan y pelean y queman cosas peores que acá, entonces no se puede argumentar de que la marcha no está sirviendo. Gracias, Eric. Maubren. Buenas noches. Pues partiendo que la democracia, como se lo preguntaba, pues es una forma de gobierno, ¿no? En la cual la soberanía pues está en el pueblo. Nosotros se supone que somos el mayor órgano acá en el país, mediante los votos y mediante todos los mecanismos que tenemos pues para hacer valer nuestros derechos. Simple y llanamente, como decía anteriormente Eric, eso no se cumple. ¿Hay alguna forma? Va a sonar feo lo que digo, tal vez muchas veces suena contraproducente, no debería pensarse así, pero hecha la ley, para muchos políticos es una trampa. Buscan de alguna forma, como por ejemplo en estas votaciones, yo me tomé la molestia de mirar por la página de la registraduría cómo se miraba evidentemente esos tarjetones de conteo de votos adulterados. Entonces, de nada sirve y no se respetan esos derechos que nosotros tenemos a elegir nuestro representante, que sería el presidente. De nada sirve ese derecho que nosotros tenemos si siempre se le va a encontrar a todo el cómo hacerle la trampa, ¿sí? A todo, el cómo lavar dineros, el cómo mirar cómo se deja al pueblo, pues por lo más bajo, ¿no? Empezando desde la parte de las personas del Pacífico, la costa, que no tienen una buena alimentación, que no tienen una buena educación, que no tienen acceso a algo mínimo y vital como lo es el agua. Este país pues está muy desigual. Democracia, existe la figura, pero más la democracia en Colombia, en este caso, en esas votaciones, para muchas cosas, no se da. Me acuerdo mucho de este señor Carrasquilla y sus tales bonos del agua. ¿Eso para qué? O sea, sus tales bonos del agua, ofrecerle a la gente bonos, o sea, tener que comprarlos, tener que... Algo que se supone que el Estado nos debe garantizar, tener nosotros, o bueno, en el Pacífico, por allá en la costa, tener que comprarlos, tener que ganárselos, tener que de alguna manera volvérselos a reintegrar al Estado cuando se supone que es un derecho, un mínimo vital, como lo es el agua. Y pues en general muchas irregularidades. Es un país donde se supone que la democracia y la soberanía está en el pueblo, pero simplemente está en el papel ahí, en la Constitución, muchas veces pues porque no hemos despertado de ser un país en el cual nos hagamos sentir. Gracias, Maureen. Lorena. Hola, es que quería como tener mi derecho a réplica respecto a lo que conversaba mi compañero, y quiero aclarar que pues es con mucho respeto, pues es una opinión muy personal, pero yo considero que no es justo para una persona que lleva X tiempo trabajando para tener su vivienda, para tener su lugar de trabajo, para tener su propiedad privada adecuada para compartir con sus familiares o solo si es su voluntad, que porque otros quieren defender sus derechos vengan a desbaratarle la vida. O sea, yo considero que yo no puedo defender derechos pisoteando derechos. No lo encuentro lógico de ninguna manera. Yo no puedo pisotearte a ti por defenderme. Entonces, quería como dejar eso sobre la mesa, porque no es justo.
No es justo que se tome como excusa que estamos luchando por los derechos, entonces voy a grafitear, a romper los vidrios y a saquear y voy a robarme un autobús y voy a matar a una señora y voy a coger los policías a puñaladas y voy a robarme las prendas de los policías para después ponerme a hacer cosas para desprestigiar la policía. Yo no pienso que esa sea la forma de defender los derechos, yo pienso que hay una forma inteligente y si bien es cierto, llevamos tanto tiempo defendiéndolos de la misma manera y no se ha podido, puede que la opción de estudiar, de buscar la forma de que todos los que salen a manifestar empiecen a hacer uso legítimo del sufragio, de repente sea una buena opción. De repente empezar a poner a todos esos líderes que saben, que conocen, que se informan de cómo está la vaina, ponerlos allá arriba es mucho más sencillo de repente, sin pasar por encima de los derechos de las otras personas. Ahí viene el debate de dónde terminan mis derechos y empiezan los tuyos. Jessica. Exacto. Buenas noches. Bueno, pues yo sí pienso que, bueno, suena de pronto demasiado hermoso, fácil, bonito hablar de poner una persona, pero como lo han dicho ya mis compañeros una y otra vez, ellos en las noticias y creo que para nadie es un secreto que prácticamente los líderes sociales acá en Colombia son una amenaza para las grandes políticas y una persona colocarse como un político que piensa diferente prácticamente es ponerse un blanco en la espalda diciendo mátenme. Entonces, sí pienso que las protestas es prácticamente una de las formas más antiguas y de las cuales se ha comprobado que logramos de una u otra manera hacernos escuchar. Estoy en acuerdo con mis compañeros, creo que todos también hemos tenido que vivir, bueno, el tema del vandalismo y eso es otro tema aparte, pero creo que las protestas es la forma en la cual mostramos al mundo de que no estamos conformes con lo que está sucediendo en nuestro país. Y si fuera tan fácil colocar políticos, pues creo que hace mucho tiempo Colombia hubiera cambiado sus políticas y hubiera cambiado muchas cosas, pero vemos que no es fácil. Cualquier persona que piensa diferente, ni siquiera con que se coloque como político, solamente con pensar diferente, ya eres un blanco para el gobierno y para las clases políticas altas. Entonces, es un tema bien complejo si se mira desde la parte de arriba, o sea, desde el momento, yo entiendo lo que dice también mi compañera en, bueno, cambiar nuestra forma de pensar, en que la gente vote, en que las personas piensen en que tenemos que colocar a alguien diferente, pero es que lograr eso en contra, o sea, es como ir en contra de la corriente, porque no más cuando pasó todo el tema de, bueno, no estoy defendiendo a ningún político ni nada, pero se lanza alguien de izquierda, sea quien sea, y de una vez se lanzan los medios de comunicación diciendo que vamos a hacer como Venezuela, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Entonces es muy difícil ir todos como en contra de la corriente, es muy complejo. Y pues sí, estudiar y todo esto es un tema de generar un cambio, pero creo que va mucho más allá de eso y, o sea, más allá del vandalismo y va mucho más allá, o sea, no es como tan sencillo como suena, no es, o no lo veo de esa manera y creo que muchos de mis compañeros y el país no lo ve de esa manera porque tenemos cierto miedo político que nos han ido metiendo y no solamente por medio de noticias, sino que en serio son acciones de cifras de líderes sociales que asesinan cada año en Colombia. Gracias, Jessica. Vamos muy cortito para finalizar con Linda y con Iván y terminamos. Linda. Bueno, Doc, con respecto a la pregunta que inició todo el debate, creo que, bueno, mis compañeros ya lo han dicho todo.
Sin embargo, me quedé mucho con el comentario que hizo mi anterior compañera con respecto a que la manera de manifestarse no era violentar los derechos de los demás para poder exigir el respeto por los míos. En ese caso, sí estoy de acuerdo. Uno, porque, listo, como la compañera que estaba hablando ahorita decía, a nivel histórico se evidencia cómo las guerras, y de hecho la Declaración de los Derechos Humanos se declaró bajo términos de guerra de una u otra manera. Pero ahí entra en debate claramente el tema de que en Colombia ni con manifestaciones, ni dañando el Transmilenio, ni yéndose en contra de la policía, se ha logrado algo distinto. Y quiero ser enfática con esto, que el tema de exigir derechos, como lo dije en clases pasadas, también va de la mano con los deberes constitucionales que tenemos nosotros como humanos en esta sociedad. Entonces, siempre voy a estar parada en ese tema de que independientemente de los líderes sociales, los políticos, las políticas públicas, los estados, creo que también todo va de la mano. Como lo he dicho en muchas ocasiones, la convivencia de sociedad es un contrato. Entonces, creo que como tenemos derechos y tienen que garantizarlos, también tenemos deberes como ciudadanos. Entonces, siempre voy a estar como en contra de ese tipo de manifestaciones que dañan las estructuras públicas o que simplemente atentan contra la vida de una persona, sea independientemente sea policía, sea fuerzas militares o sea una persona que convive en el día a día o un civil. Creo que todos valen por igual y he escuchado muchas personas que son estudiantes, de hecho estudiantes de universidades públicas, manifestar que es viable incentivar el irrespeto por las fuerzas militares o por los policías. Entonces ahí empieza todo el tema de la incoherencia. ¿Cómo pedir respeto o que le garanticen su derecho a la vida si ellos mismos en muchas ocasiones, y puede que no sean en su totalidad estudiantes, pero también infiltrados y demás personas, que piden que se garanticen derechos cuando también violan los derechos de las demás personas, y independientemente sean de una fuerza militar o no? Entonces creo que el debate es bastante grande y creo que aquí nos quedaríamos cortos al decir que si realmente en los sistemas democráticos se respetan los derechos humanos. Creo que definitivamente no se respetan. Lo que se hace es sistematizar y básicamente como adoctrinar a las personas para que crean que de una u otra manera se respetan. Y aquí vienen las dos posturas políticas, la derecha y la izquierda. Entonces, por el lado de la izquierda te dice todo lo malo que está haciendo la derecha y la derecha te dice todo lo malo que está haciendo la izquierda. Entonces, creo que de una u otra manera ni el uno ni el otro garantiza que se cumplan los derechos, porque finalmente es política. Y es politiquería barata que lo único que hace es garantizar que ellos puedan llegar al poder. Entonces, creo que el debate debe ir más allá con respecto a si se cumplen, a si se garantizan o no. Gracias, Linda. Iván, terminamos contigo. Muy cortito, por favor. Bueno, profe, pues como terminando de hacer como la estructuración de todo lo que han dado pues a conocer mis compañeros, pues yo soy una persona que pues no le gusta la violencia en realidad, no le gusta que se tomen por vías de hecho lo correspondiente a las acciones de pues, los derechos, pero siento que, o sea, no sé, siento que es como una alternativa de poder solucionar algo. Lo dice la historia, no lo dice nada más, solo lo dice la historia. La historia, cómo se han podido dar hitos judiciales, cómo se han podido dar y librar las libertades, los derechos, bueno, las libertades de culto, todo cómo se ha dado. Solo me puedo basar de eso, lo que les digo, soy cero violencia, no me gusta la violencia y tampoco me gustaría estar dañando un bien público, un bien privado, pero siempre he visto que en la historia lo muestra que si no se toma acciones de hecho donde en verdad confrontemos al Estado de una manera de oprimirlos y sentirse vulnerados, no van a tomar las riendas y las decisiones de esto. Porque ahorita tienen tanto boom la policía y tiene tanto hito judicial las acciones y todas las acciones que está tomando la policía, porque hubo un 21 de noviembre que estalló Bogotá y estalló todas las formas de hecho y dañaron muchísimas cosas por una persona que mataron.
ahorita se sigue todavía generando y para la jurisprudencia se está generando qué pueden hacer hacia la policía. Pues estamos viendo que se está generando una tripartidista entre si se hace o no se hace, porque no se saben si es legítima defensa o no es legítima defensa, pero por lo menos se está gestionando algo que no se hacía antes. Antes se dejaba que la policía tomara acciones por ellos y no pasara nada. En este momento ya ni la ciudadanía misma se aguanta que ellos hagan cosas que no son de acuerdo pues a su ley. Entonces sí siento que tiene que haber más vía de hecho, no, ay, bueno, tal cosa y bueno, vías de hecho, no. Siento que tiene que haber solo una vía de hecho y que pueda estallar y que se pueda conformar un hito para que se pueda transformar. Si no se transforma de esa manera, creo que no va a haber una transformación porque lo legítimo y lo jurídico está todavía manipulado por el monopolio de poder. Entonces, es bastante complejo y más en un país como tan corrupto como Colombia. Recojo, gracias Iván, recojo las palabras de Linda. Este es un debate largo, pero es un debate que hay que dar, son debates que hay que empezar a dar en las aulas de clase para que ustedes mismos desde su rol como futuros abogados, pero sobre todo como ciudadanos, empiecen a ser conscientes y empiecen a generar pensamiento crítico sobre estos temas. Porque ustedes, muchachos, y lo dije creo que en la primera clase y lo voy a decir siempre, ustedes no son el futuro de este país, ustedes son el hoy de este país. Y también en nosotros está el generar este tipo de debates y este tipo de reflexiones para que podamos generar construcción de país un día a la vez. El día de mañana vamos a continuar con el fundamento y la caracterización de los derechos humanos. Vamos a escuchar a 5 personas más en análisis de prensa, porque yo les había dicho que hoy escuchábamos a 15, escuchamos a 10, entonces vamos a escuchar a 5 personas en análisis de prensa. Escuchamos a Kevin con la relatoría de la sesión de hoy y arrancamos con ese tema. Me alegro verlos esta noche y nos vemos mañana. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Chao, profe, Gracias, gracias. Gracias.